La carta a los Efesios y también Filipenses están consideradas precisamente las dos cartas más famosas o populares del apóstol Pablo. Lo cierto es que si usted, por ejemplo, comienza a leer Efesios, podrá notar que hay una serie de frases, versículos o expresiones que usted la conoce, que puede ser que esté familiarizado con ellas. Por ejemplo, ¿quién no ha escuchado este famoso versículo que dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados? ¿Quién no ha escuchado que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa? Otro versículo famoso: por gracia sois salvos por medio de la fe. También usted ha escuchado: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. También he escuchado que Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. También usted ha escuchado: despojaos del viejo hombre, airaos, pero no pequéis, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, sed llenos del Espíritu. No tenemos lucha contra carne y sangre. Tomad toda la armadura de Dios, y muchos otros versículos que usted conoce y que salen precisamente de la carta a los Efesios. Según la historia, Juan Calvino era, por así decirlo, loco con la carta a los Efesios. Esa era su carta favorita. William Barclay le llamó en una ocasión la reina de las epístolas a Efesios. Y también Charles Dodd ve en ella la corona del paulinismo, las cartas del apóstol Pablo. Ahora bien, ¿qué tenía de especial Éfeso para que tantas personas, y posiblemente usted diga: oye, Efesios, eso es una carta tremenda? ¿Qué tenía de Efesios? O la ciudad en sí, ¿qué tenía de especial? Bueno, era la cuarta ciudad en tamaño del Imperio Romano, era la metrópolis suprema o la capital del Asia Menor, y tenía nada más y nada menos que una de las 7 maravillas del mundo entonces conocido. Nos referimos precisamente al templo de la diosa Diana para los romanos y Artemisa para los griegos, la misma diosa. Se dice que se tardaron 220 años para construir este templo. Imagínense ustedes, todos los países que tienen una patrona, una diosa, se benefician de alguna manera u otra, porque eso atrae ¿a qué? Eso atrae turistas, personas que invierten y que compran, y a veces hasta se quedan a vivir en ese lugar para estar más cerca de aquello para lo cual fueron a ese lugar. Pues así pasaba en la ciudad de Éfeso. La adoración de esta estatua era precisamente una forma, un puente para que llegaran tantos turistas y al mismo tiempo se convirtiera en una ciudad muy próspera. Una ciudad con una población alrededor de 350,000 habitantes. Imagínense, súmele ahora la cantidad de personas que iban. Cuando la Biblia dice que toda Asia, ellos mismos se expresaron, toda Asia y el mundo iba a ese lugar. El apóstol Pablo, entendiendo la importancia de esta ciudad, pues en su segundo viaje misionero, él va, pero lo hace de una manera breve. No dura mucho tiempo. Él caminó desde Corinto hacia Antioquía y Jerusalén, pero estando en Corinto, él se encuentra con una pareja que usted quizás la ha escuchado, Aquila y Priscila. Tenían muchas cosas en común con el apóstol Pablo. Eran judíos, en primer lugar, habían viajado bastante, Pablo en asuntos de misiones y ellos en asuntos de negocio. También eran personas refugiadas porque fueron expulsados ellos de Roma, pero Pablo fue expulsado de muchísimos sitios. Tenían muchas cosas en común. Y aquí entonces, cuando Pablo llega a Corinto,
se encuentra con estas personas, se forma un trío de misioneros muy efectivo y que usted se deleita leyendo esa historia, cómo mano a mano estas personas trabajaron, unidos por la necesidad, movilizados por el amor a Jesús y con esa carga de compartir el Evangelio, llegaron a convertirse en un trío efectivo en la obra misionera. Tenían un mismo sentir. Y ahí entonces, luego que estuvieron estableciendo esa amistad, ese vínculo que los unía en el Señor, se fueron los tres a Éfeso. Fueron los tres a Éfeso. Allí Pablo, como era de costumbre, en la sinagoga predicó su primer sermón. No duró mucho tiempo, pero sin embargo se quedaron allí Aquila y Priscila. Luego llega a la ciudad un hombre sumamente conocido e importante, llamado Apolos, procedente de Alejandría. Ya usted sabe, la ciudad o la segunda ciudad más importante del Imperio Romano, de donde provenían las grandes bibliotecas. Y este hombre, la Biblia lo describe como un poderoso en las Escrituras, un varón elocuente. Llega a este lugar, pero sin embargo, aunque él comienza a predicar, solamente conocía el bautismo de Juan. Y allí, como se habían quedado Aquila y Priscila, comparten con Apolos y le explican, le hablan de la obra de Cristo, le exponen, dice el texto, más exactamente el camino de Dios, la palabra, lo que había sucedido con Jesucristo. Y ahí inmediatamente este hombre comienza a predicar y a hablar a todos de Jesucristo. Pero Pablo se fue y él había prometido a los hermanos de Éfeso que iba a regresar. Y en ese sentido Pablo cumplió su promesa, porque él fue a los Efesios en su tercer viaje misionero. Y allí no fue por un poco tiempo, sino que alrededor de 3 años estuvo Pablo allí predicando y estableciendo una iglesia sólida. ¿Por qué Pablo tiene que quedarse 3 años allí? Es que imagínense ustedes, era un centro muy estratégico, la capital del Asia Menor, y estaba allí Pablo enseñando. Y por consiguiente, cuando usted lee Hechos 19, versículo 10, dice que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y una de las cosas que proclamó el apóstol Pablo, que fue objeto de problema, ¿sabe cuál fue? Hechos 19, 26 dice, no son dioses los que se hacen con las manos. Esto era un golpe duro, precisamente, al corazón de todos aquellos que amaban a esa diosa. Eso es como que alguien venga a la República Dominicana y comience a hablar mal de Tatica, como le dicen, la Virgen de la Altagracia y una serie de vírgenes que hay por ahí. Uno tiene la Caridad del Cobre, la de Guadalupe y tantas diosas, porque son diosas desde un punto de vista. Todo lo que ocupa el lugar de Dios, usted le está dando el carácter de Dios. Pero obviamente, el único Dios verdadero al que nosotros servimos es nuestro Señor Jesucristo. Que el mundo entero esté por ahí, como estuvieron los efesios, al final todo eso perece. Eso pasó en la historia con el templo de la diosa Diana. Y Dios entonces respalda la obra que está llevando el apóstol Pablo, haciendo milagros extraordinarios en aquel lugar. Y gracias al Señor, esa predicación produjo que muchas personas creyeran y confesaran sus pecados. Uno de los hechos más conocidos con relación a esto es que personas que practicaban la magia, la hechicería, quemaron, dice la Biblia en Hechos 19:20, sus libros. Y comenzaron allí a presenciar todo el pueblo una tremenda fogata de todos esos libros de brujería y de hechicería, porque aún en eso Éfeso era famoso. Allí entonces también se dio un caso tremendo, porque un personaje llamado Demetrio, que era un platero haciendo figuritas de templecitos y que se lucraba grandemente con esto, tuvo una tremenda confrontación. Porque imagínense una persona como Pablo diciendo que no son dioses los que se hacen
por las manos. ¿Y quién era la persona que lo hacía? Demetrio. Es un problema serio. Y ahí duraron como 2 horas, vemos más adelante, el pueblo diciendo, grande es Diana de los Efesios. Nadie quería despegarse de eso que habían adorado desde pequeño. Libros que valían millones de pesos fueron quemados, porque eso fue la obra que Dios hizo en el corazón de esas personas. Y aquí entonces nosotros podemos notar que el apóstol Pablo, ya después que cumple su ministerio en este lugar, él le dice algo diferente a lo que le había dicho anteriormente en su segundo viaje. Él le dice que ya ninguno de ellos iba a ver más su rostro. Ya, hermano, y me tengo que ir. No van a ver más mi rostro. ¿Y sabe qué pasó? Que ahí se vivió uno de los momentos más dramáticos que se nos narra en el Nuevo Testamento. Todo el mundo, varón y hembra, que los hombres no lloran, estaba todo el mundo llorando. Se fue Pablo, se nos fue Pablo. Y claro está, Pablo sabía lo que iba a pasar en su vida. Dice la Biblia más adelante que Pablo fue apresado. Pablo padeció mucho. Pero sin embargo, aunque Pablo se fue, lo tenía muy cerca de su corazón y le escribió precisamente desde la prisión. Por eso se le llama las cartas de la cautividad o de la prisión. A Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Las cartas de la cautividad. Entonces Pablo desde ese lugar ahora le envía a los hermanos esta carta que estamos leyendo hoy en día. Pero hay un dato interesante que vamos a ver con relación a esta expresión. Quisiera entonces que nos fijemos en primer lugar ahí mismo en el capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo inicia esta carta? Dice allí, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Esto es muy común en las cartas del apóstol Pablo. Él se introduce de esa manera. Pablo, apóstol de Jesucristo, hay algunas variaciones, pero si usted se fija, hay alguna similitud con otras cartas, en 1 Corintios, 2 Corintios, Colosenses, 1 Timoteo, 2 Timoteo. Ahí nosotros podemos observar que es una introducción parecida. Es una introducción parecida y al final no hay dudas de que es el mismo apóstol Pablo que está escribiendo esto. Esta carta nunca ha sido cuestionada, ha sido una carta que por muchos años nadie dudó precisamente que le escribió Pablo. Hay un aspecto que vamos a ver más adelante que tiene que ver con la expresión en Éfeso, que hay una variación según los manuscritos, pero lo vamos a analizar más adelante. ¿Qué quiero dejar dicho con esto? ¿Cuál era el original de él? Saulo. Ese era su nombre judío, Saulo. Pero él llegó a ser conocido como Pablo. Ese era su nombre romano. Su contacto con los romanos y el mundo gentil hizo que él fuera más conocido como Pablo. Usted no ha escuchado esa expresión, el apóstol Saulo. Usted escucha normalmente el apóstol Pablo, aunque realmente es la misma persona, porque ese era su nombre romano. Era una costumbre, porque recuérdense, Tomás era Dídimo, y siempre buscaba muchas veces que el nombre del otro idioma fuera relacionado al significado de su propio idioma. Porque si Tomás y Dídimo significa gemelo, buscaban el equivalente en el otro idioma. Bueno, el apóstol Pablo, como nosotros le conocemos, él dice en esta carta que él es apóstol ¿de quién? De Jesucristo. Hoy en día nosotros tenemos los llamados apóstoles, que para nosotros son pseudoapóstoles, falsos apóstoles, no son verdaderos apóstoles. Pero Pablo dice que él era apóstol de Jesucristo. Este es un verdadero apóstol. Y a diferencia de otras cartas donde él está refutando a otros y teniendo que, con toda la autoridad que Dios le ha dado, defender su apostolado, aquí nosotros no vemos
al apóstol Pablo en esa lucha, en ese debate. Los hermanos allí sabían que él era apóstol de Jesucristo, que no era un invento. Y no era por sus propios caprichos, no era porque yo dije, yo soy apóstol y punto. Pablo nunca se atribuyó ser, yo soy esto porque yo estudié a los pies de Gamaliel y por eso Dios tuvo que llamarme a mí, porque mírenme a mí, Dios sabía que me necesitaba a mí para yo salir a predicar. No, yo soy apóstol de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Por la voluntad de Dios. Y esto es muy importante, hermanos, que nosotros lo tengamos muy presente. Usted es lo que es por la voluntad de Dios. Pablo dice también en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, por la gracia de Dios soy lo que soy. Si en algún momento Dios le da a usted el privilegio de predicar, de enseñar, de tener esa misericordia por los demás, si usted ve que otro no tiene eso, pero Dios le ha dado esa gracia, gócese en el Señor y no se crea más que otro, más bien diga, por la voluntad de Dios soy esto. El Señor me tiene aquí con un propósito. Pablo nunca tenía en duda de que lo que él era por la voluntad de Dios. ¿Usted cree que era la voluntad de Pablo, desde el punto de vista humano, salir a predicar luego que él azotaba a los cristianos? No era su propia voluntad. Pero Pablo no se iba a imaginar lo que él llegó a hacer. Y por eso es que él tiene que decir tantas veces, es que yo soy apóstol de Jesucristo. Es que es por la voluntad de Dios. Qué interesante esto, hermanos. En Hechos 9:15, Dios dijo que Pablo era su instrumento escogido, literalmente su vaso de elección. Él tiene que decir, soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y cuando usted lo conecta con el llamado que Dios hace con él, definitivamente esto es coherente. Dios dijo en Hechos 9:15 que él era su instrumento escogido. Pablo no fue que eligió a Dios. Pablo no dijo, miren, yo ahora ponme a mí porque yo cambié de planes. Yo comencé a perseguir gente, pero veo como que cualquiera sale y predica eso. No. Dios salió a su encuentro y Pablo se convirtió en el apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios, hermano. Entonces, el apóstol Pablo, escribiendo allí, por la voluntad de Dios, dice, ¿a quiénes él está escribiendo? A los santos y fieles en Cristo Jesús. A los santos y fieles en Cristo Jesús. Ya usted conoce estos términos. Y miren que en Filipenses 1:1 él dice a todos los santos en Cristo Jesús, algo parecido. En Colosenses 1:2, que es la carta donde encontramos mayor similitud con Efesios, dice allí en el 1:2, a los santos y fieles hermanos en Cristo. Y es importante que nosotros entendamos que la palabra santo, agios, de donde sale el término griego, significa simple y llanamente puestos apartes. No es que ellos eran sin pecado, no es que ellos eran perfectos, sino que por la gracia de Dios ellos eran personas pecadores salvados, pero que ahora reflejan el carácter santo de Cristo y posicionalmente han sido santificados. Ellos son santos. Esas personas a las cuales él escribe le da ese calificativo, santos. Y hay personas que tienen problemas con este término. Hay personas que piensan que se refieren a las almas de los difuntos. Hay personas que piensan que se refiere a los ángeles. Hay muchísimas cosas. Y de hecho, la Biblia también le llama santos también en algunos momentos a sus ángeles. Pero aquí se está hablando a personas y esas personas son personas santas por el Señor. Usted y yo, hermanos, somos santos por el Señor. Amén. Fíjense que en la carta a los Corintios él le llama llamados a ser santos. Y le habla y le refiere que son santos pese a todos los problemas que habían ahí. Delante de Dios ellos eran santos. Pero no solamente santos, sino santos y ¿qué? Y fieles. O sea, hay muchas formas de entender esto. Pero la palabra fiel allí, la palabra griega es pistos, para creyente. O sea, si usted lo relaciona con la primera parte,
puestos aparte para ser fieles, o ambas cosas, santos y fieles, como lo dice el texto, porque precisamente una persona que tiene a Cristo en su corazón, por naturaleza, debe de serle fiel al Señor, porque nosotros no fuimos llamados para ser infieles, sino para ser fieles al Señor. Si usted ha sido puesto aparte por el Señor, no es para vivir en una vida infiel, es para vivir una vida en fidelidad a aquel que por su gracia nos llamó para sí. Estos hermanos de Efesios, que dice allí, son santos y son fieles, pero no por sus propios méritos, no un asunto que viene directamente porque ellos son, nosotros somos santos y fieles, no. Aquí Pablo está presentando la clave del libro, la clave de muchas de sus cartas, santos y fieles en Cristo Jesús. Hermanos, esto es una carta cristocéntrica. Esta es una carta donde usted va a ver muy repetidamente junto con, en Él, en quién, en Cristo y así sucesivamente. ¿Sabe cuántas veces aparecen estas expresiones en la carta del apóstol Pablo? 200 veces. Y aquí aparece en Efesios 30 veces. Es decir, hermano, que todo lo que tenemos de Dios, como vamos a ver en la medida que estemos estudiando esta carta, todo lo que tenemos ha sido dado por medio de Cristo, y sin Él estuviéramos alejados y ajenos, como Él menciona más adelante. Ustedes son santos y fieles en Cristo Jesús. Hermanos, entienda esto, lo que nosotros somos, lo que nosotros habremos de hacer, todas las bendiciones del Señor es en Cristo Jesús. Hermano, nosotros no tenemos ningún mérito alguno. Nosotros no somos más que nadie. Si somos santos y fieles, es en Cristo Jesús. Y para Él es que debemos de vivir. Y miren aquí, ¿qué Él le dice ahora? A los santos y fieles en Cristo Jesús, que están, ahí no se aprecia mucho porque está en rojo, pero esa es la idea, que están en Éfeso. ¿Por qué ponemos esto allí en rojo? ¿Por qué no se aprecia a la vista? Por algo sencillo, esta expresión en Éfeso no aparece en los códices Vaticano y Sinaítico, dos de los manuscritos más antiguos que se conocen. Y hay uno aún más antiguo, un papiro llamado Cister Beati, donde tampoco aparece la expresión en Éfeso. Tremendo problema entonces ahora que tenemos nosotros, porque estamos leyendo una carta donde los manuscritos más antiguos y de los más mencionados no aparece la expresión en Éfeso. Y la mayoría de los comentaristas estudiosos de la Biblia hacen eco de esta expresión. Y a esto se suma el hecho de que la carta no tiene saludos personales, no hay problemas de hermanos como Evodia, Sinti, que por otro lado, no hay situaciones donde Pablo está hablando de alguien o alguna persona en específica. Y también hay otro aspecto de que la doctrina, porque los primeros 3 capítulos hablan de la teología cristiana y la otra parte tiene que ver con la práctica de esa vida cristiana. La doctrina es aplicable a la iglesia universal, porque fíjense que el tema de la carta tiene que ver con la unidad en Cristo, como Dios, ese misterio que no se sabía, ahora es revelado, judíos, gentiles, unidos, la iglesia de Dios, eso no se sabía, eso se aplica para toda la iglesia universal. Pero aún así, ustedes ven que la mayoría de las versiones, la que usted tiene en su mano, la que tiene el vecino, dice en Éfeso. Una de las versiones conocidas, la Biblia de Jerusalén, traduce allí simple y llanamente a los santos y fieles en Cristo Jesús. Omite en Éfeso, porque muchos dicen, si la expresión en Éfeso no aparece, entonces habría que quitar la otra parte que dice a los que están, porque debía de quedarse allí donde dice fieles en Cristo Jesús. Pero entonces la otra parte dice a los que están.
¿qué habría que hacer con eso? Por eso algunas versiones traducen simple y llanamente, fieles en Cristo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que se cree de manera general? Se cree de manera general que esta carta fue dirigida a Asia y debió ser una carta circular, y obviamente al ser Éfeso la ciudad cabecera, tiene que mencionarse allí, tiene que ponerse allí. Otros dicen, bueno, se dejó eso allí en blanco a los que están para que cada iglesia donde llegara pusiera su nombre. Pero hay muchas cosas que se entienden sobre esto. Ahora, yo quiero darle una pista o varias pistas para que ustedes vean que independientemente de lo que se diga, Pablo tenía muy presente a los efesios. Aunque fuera circular o no, Pablo tenía muy presente a los creyentes en Éfeso. Si hacemos un examen del contenido de la carta, indica esto. Ustedes saben, como les hablé hace un momento, que Éfeso era una ciudad muy rica y sus habitantes consideraban la riqueza como lo mejor, como lo más importante en esta vida. Y ustedes van a ver que el apóstol Pablo recalca muchas veces cuáles son las verdaderas riquezas en esta carta. Él habla de las verdaderas riquezas. Dice allí en el 1.7, el 18, el 2.7, el 3.8, el 3.16, las riquezas de su gracia, las riquezas de la gloria, las inescrutables riquezas de Cristo, las abundantes riquezas de su gracia y las riquezas de su gloria. Entonces, se supone que la ciudad más próspera y la principal era Éfeso. ¿Por qué Pablo tiene que recalcar de cuáles son las verdaderas riquezas? Porque quería que los oyentes, los lectores, entendieran cuáles eran las verdaderas riquezas y tuvieran un punto bien apropiado de la riqueza que solamente viene del Señor. Otro punto que nosotros podemos ver es que ustedes saben que el templo de la diosa Diana estaba allí en Éfeso. Y eso era algo pagano. Sabemos todo lo que se hacía. Pero cuando Pablo habla más adelante, presenta a la iglesia como un templo santo en el Señor. Usted lee el capítulo 4 de esta carta y hablando precisamente el apóstol Pablo allí en el versículo, o vamos más bien, si ustedes ven el 2:21, miren aquí, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer un templo ¿qué? Santo en el Señor. Santo en el Señor. A diferencia del templo pagano de la diosa Diana. Hay algo que existía, una zona alrededor de los muros del templo donde no se permitía a nadie, no se permitía apresar a nadie por delito alguno. Eso era como una zona de refugio. Y por consiguiente, alrededor de los muros del templo de la diosa Diana creció una población de salteadores, maleantes, todo tipo de corrupción moral allí, y al final no es infundada entonces la razón por la cual Pablo dice, el que hurtaba no hurte más, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, y una serie de pecados que usted dice, ¿de dónde Pablo saca esto? Es que también había una zona donde se había pervertido la ciudad como tal. Otro de los puntos para ver que Pablo tenía en mente a los efesios es el hecho de que los romanos, los griegos y muchas personas, escritores de la época, cuando iban a hablar de magia, algo que tenía que ver con hechicería, utilizaban una expresión llamada letras efesias. Así como decían corintiar, así pasaba con Éfeso, que cualquier expresión, cualquier cosa que tenga que ver con hechicería se le llamaba letras efesias. Entonces, por tal razón, nosotros también vemos a Pablo diciendo en el capítulo 4, diciendo que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. De manera que hay muchas razones para nosotros ver que Pablo tenía muy en mente la situación de Éfeso, que obviamente muchos de los que vivían en esas cosas se habían convertido. Recuérdense el ejemplo, que habían echado su libro de magia
y que venían de cosas de hechicería, de adulterio, de hurto. Y por eso entonces Pablo le habla a estos hermanos en Éfeso y como una carta que también debía ser leída. Al fin y al cabo, es una carta, todas las cartas bíblicas, como vemos en Colosenses, que tenía que leer lo de la Odisea, han sido circular, porque la tenemos hasta nosotros. Aunque fueron para personas específicas, tiene una enseñanza para nosotros hoy en día. Y él le dice entonces a estos hermanos de Efesios, incluyendo los de Asia, gracia y paz a vosotros. Gracia y paz. Un saludo mezclado allí. Mezclando el saludo común de los griegos, gracia, y el saludo común de los hebreos, paz. Y usted lo ve también en todas esas cartas, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Filemón, aparece gracia y paz. A excepción de las cartas pastorales, como se le conoce, Primera y Segunda de Timoteo y Tito, que se le añade gracia, misericordia y paz, como lo dice el apóstol Juan también en su segunda carta. Pero en sentido general, usted ve que el saludo común en las cartas es gracia y paz. Quiero aclarar algo, hermanos, porque el griego saludaba diciendo gracia. La palabra griega común del griego era hairein, para que no se confunda. Hairein, que era el saludo griego, expresaba un deseo de salud, prosperidad, de buena voluntad. Nosotros lo encontramos en Hechos 23-26, donde encontramos la carta de Lisias al gobernador romano Félix, donde le dice salud. Eso es gracia en el original griego, un saludo griego. Y en la carta de Santiago 1:1 también aparece la expresión salud, que tiene que ver con ese saludo de buen deseo, buena voluntad, prosperidad. Es como la gente, suerte. Sin embargo, Pablo no emplea el término griego hairein, sino haris, que estaba teniendo un nuevo significado en el marco de la fe cristiana. Es decir, que más que desearle a ellos o hablar de una prosperidad o una salud temporal en el momento, Pablo está introduciendo el favor inmerecido de Dios, que es eterno. Que es eterno. Y cuando Pablo dice gracias, no es un simple saludo y suélteme, hermano. No, él está hablando precisamente de algo que él va a abundar más adelante sobre la gracia. Y también él dice paz, el saludo judío, shalom, que lo encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo, shalom. Y esto es fruto de lo primero. La gracia de Dios trae paz a nosotros. Amén. Justificados pues por la fe, tenemos ¿qué es? Paz para con Dios. ¿Por qué Pablo entonces utiliza esos dos saludos? Porque la iglesia de Éfeso era una congregación mezclada. Habían judíos, habían griegos, y esta se convirtió en el saludo habitual de los apóstoles. La pregunta que surge, hoy en día nosotros decimos Dios te bendiga, y no es pecado decir Dios te bendiga. Es muy raro usted escuchar a alguien saludando como saludaban los apóstoles, gracia y paz, gracia y paz. Eso es un saludo cristiano, ¿usted sabía eso? Eso no es pecado. Si usted conoce la gracia y la paz de Dios, usted puede decirle a un hermano, gracia y paz. Eso es un saludo cristiano también. Hay muchos que no dicen Dios te bendiga, no, Dios te bendice. O Dios te bendijo. Hay muchos que dicen, no, Dios no te ama, Dios te amó. Pero igual, apréndase esa, gracia y paz. Pablo saluda de esta manera. Y a raíz de esto, hermanos, a raíz de este saludo tan profundo, tan interesante, porque no es una simple carta que estamos viendo aquí, Pablo ahora va a decir ahí mismo en ese saludo que eso viene ¿de quién? De Dios Padre y del Señor Jesucristo. O sea, yo no le doy la gracia,
yo no le doy la paz porque es un concepto más que el simple saludo que yo le estoy dando. Sepan que eso que yo le digo, que usted tienen, que deben de tener, proviene ¿de quién? De Dios Padre y del Señor Jesucristo. Fíjense cómo se pone a Jesús y al Padre en igualdad, porque Jesucristo es ¿qué? Dios. Dios. Nosotros cantamos hace un momento una canción donde se expresa parte de lo que dice este mismo versículo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo Jesús. Otro versículo que usted se sabe también, y que solamente se halla en Efesios, la expresión lugares celestiales, toda bendición espiritual. Qué bueno, hermanos, que nosotros estamos estudiando Efesios. Qué bueno que nosotros podemos leer esta carta para nosotros como iglesia. En el griego original, los versículos 3 al 14 es una larga oración por medio de la cual Pablo presenta los principales aspectos de la teología cristiana, incluyendo la idea de que la deidad estuvo involucrada en la formación de la iglesia, y presenta un bosquejo del plan de salvación para su iglesia. Pablo empieza este himno también, como se le llama, un himno de alabanza, donde, fíjense algo, él primero señala la obra que Dios hizo en nosotros, acompañada de una expresión para concluir esa declaración, para alabanza de su gloria. Yo quiero hacer énfasis más adelante, a ir concluyendo sobre esto, pero fíjense el versículo 6, cómo él expresa, para alabanza de la gloria de su gracia. Eso es el versículo 6. Y el versículo 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. El versículo 14 dice, la parte final, para alabanza de su gloria. Entonces esto ha llevado a muchos a decir, es que es un himno de alabanza, donde él expresa qué Dios hizo por nosotros, y hay tres cosas que vamos a ver. Vamos a hablar de la predestinación, vamos a hablar de la redención y vamos a hablar del sello del Espíritu Santo. De esas tres, como se llama el tema de esta mañana, la triple bendición en Cristo Jesús. La triple bendición en Cristo que se desprenden de estos textos. Y Pablo inicia diciendo, como nosotros deberíamos de concluir este mensaje: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, lo único que debe salir de nosotros al escuchar esto y ver este tema tan interesante y tan importante, lo único que debe salir de nosotros es bendecir a nuestro Señor, hermano. Bendiga el Señor. ¿Cuáles son esas bendiciones espirituales? Las que él va a detallar más adelante y que vamos a ver rápidamente. Y dice allí, en los lugares celestiales, y otra vez repite, en Cristo. Y los lugares celestiales, muchos dicen que se refiere, que es sinónimo del cielo, que se refiere precisamente a las bendiciones que provienen o son producidas por el Espíritu Santo. Él va a utilizar más adelante también esta frase 5 veces. Habla de donde proceden nuestras bendiciones, como lo dice aquí el versículo 3. Habla donde está sentado Cristo en el 1:20. Habla donde estamos sentados posicionalmente en el capítulo 2, versículo 6. Habla también de donde se darán a conocer los propósitos de Dios en favor de la iglesia, 3:10. Habla de que donde se originan los poderes de la oscuridad con los que tenemos que luchar, en el capítulo 6, versículo 12, huestes espirituales de maldad, y así sucesivamente. Ahora yo quiero entonces, y fíjense que en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3, él también utiliza esa parte, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted vea esto, hermano, lea esto, y analice conmigo en esta mañana esto, se dará cuenta que no hay otra cosa que decir, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Hermano, lo primero que quiero que veamos es la predestinación, los versículos 1, 4
al 6, ahí mismo. La predestinación se nos narra allí mismo, versículos 4 al versículo 6. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, otra vez, ¿delante de quién? Pero nos escogió ¿dónde? ¿En quién? En Él. No hay nada fuera de Él. Nos escogió en Él. La elección divina es la fuente y la razón de todas nuestras bendiciones espirituales que menciona el versículo anterior. Todas esas bendiciones tienen que ver con esa elección de Dios. Dice allí, nos escogió en Él. La elección constituye la base de todas las demás bendiciones espirituales. Y dice allí, para que fuésemos santos y sin mancha, otra vez, delante de Él. Y cuando habla allí sin mancha, ya hablamos de santo, es sin culpa, completo, intacto. Y esto tiene que ver con la misma palabra que se utilizaba para el sistema de sacrificio, para describir que las víctimas debían ser sin defecto. Delante de Dios, Él nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él mismo, porque esa obra la produce Él mismo en nosotros. Qué interesante ver que no fue algo que se improvisó de la noche a la mañana. No fue algo ni siquiera donde usted y yo teníamos algo en mente en cuanto a esto. Es algo, por eso habla del plan de salvación, es algo que estaba en Dios mismo. Y cuando usted escucha antes de la fundación del mundo, usted tiene que trasladarse a la eternidad. Usted no puede pensar en otra cosa. En la eternidad, no dice que Dios en la eternidad dijo, nos va a escoger. En la eternidad, está en pasado, dice, nos escogió en Él. Es difícil para nosotros, desde el punto de vista humano, entender esto, hermano. Pero la palabra de Dios es clara y nosotros no podemos buscarle otro sinónimo a la palabra escoger que elegir. Hermano, no hay otro sinónimo de escoger, elegir, seleccionar. Y seleccionar, obviamente, está hablando que entre... Pablo está hablando aquí y se incluye. Pablo está hablando aquí y se incluye. Dice, nos escogió en Él. ¿Ustedes creen que Pablo, un hombre que perseguía a la iglesia, podía imaginarse eso? Por eso es que él habla de ese misterio. Por eso es que él habla de tantas cosas que ni él mismo le pasaba por la cabeza. Él se incluye, dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Hermano, tenga muy presente que el hecho de que nosotros estamos sirviendo al Señor no es algo que ha tomado de sorpresa a Dios. No es algo que él dice, oh, y tú te ibas a convertir. Ah, pues déjame elegirte entonces. Ah, pues déjame elegirte entonces. No, hermano, la mente nuestra no puede compararse con la de Dios. Tratar de yo explicar eso, quizás desde el punto de vista humano, caigo quizás en el error de acusar a Dios. Caigo en el error, como dice Romanos capítulo 9. ¿Qué pues? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, hermano. No puede haber injusticia en Dios. Pero por fe creemos que nos escogió en Él antes de que usted naciera, antes de que usted existiera, dice la Biblia, antes de la fundación del mundo. Esto habla de la predestinación. Y dice allí que es en Cristo, delante de Él. Nos escogió en Él. Y es a Él a quien miramos, con quien caminamos y delante de quien estaremos por su gracia. Dice allí más adelante, en el versículo 5, en amor, habiéndonos, noten esto, hermano, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermano, qué interesante es este versículo. La palabra griega, proris, es algo lógico, hermanos. Si usted tiene una traducción en español y como se traduce en otra, pre, ¿qué significa pre? Antes. Destinación, habla de destino.
entonces Dios da un destino de antemano, no es otra cosa. Hoy en día se le ha buscado el término predestinación muchísimas cosas diferentes a lo que significa. Muchísimas cosas diferentes, que fue una preordenación, que fue una Hermanos, busquen cualquier diccionario, en griego, en chino, en arameo. Predestinación es darle un destino antes, de antemano, a las personas. Y hay muchas personas que dicen, y debo de confesarle, hermano, que también le pasó a uno por la mente esto. Pero Dios es arbitrario. Pero Dios es un Dios raro. ¿Cómo va a ser que Dios predestine? Y entonces los otros se van a perder. A uno sí y a otro no. ¿Y cómo se entiende esto, hermano? Muchos han dicho, bueno, lo que pasa es que Dios predeterminó, esa es una de las teorías, Dios predestinó, como habla más adelante, de que Jesucristo iba a morir. Lo que Dios puso claro fue el medio para la salvación. De manera que el que le entrega su vida a Cristo, automáticamente ya es elegido. Es como si fuera una predestinación general, ¿verdad? General. Y al final el que se convirtió, entonces ese es predestinado. Pero Dios no es que predestina a nadie, sino que simplemente Dios predestinó el medio por el cual la gente iba a ser salvo. Y el que se convierta, entonces entró dentro de ese plan. Eso me luce a mí, que no soy omnisciente. Eso me luce a mí, que no soy soberano. Eso me luce a mí, que yo puedo decir, el primero que llegue le doy un bolón. Eso me luce a mí, hermano. A Dios no. Dios es soberano, hermano. Y la Biblia nos da ejemplo, no de una predestinación general. La Biblia nos da una predestinación particular en muchos casos. Lo vemos en Romanos capítulo 9, cuando dice, antes que naciesen, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, dijo, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pero yo quiero ponerle ahora, hermanos, uno de los versículos más sorprendentes que yo he encontrado en la palabra de Dios para hablar de que Dios predestina a las personas directamente, como dice Efesios. Vayan conmigo, miren. En 1 de Reyes capítulo 13, versículo 12, oigan lo que dice. Versículos 1 al 2, más bien. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Lo que iba a ser, nacerá un hijo llamado Josías. Ahora bien, vamos a ver el capítulo 23 de Segundo de Reyes, 16 al 17, dice, y se volvió Josías. ¿Quién fue que se volvió? Josías, ¿verdad? Y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Hermanos, el versículo anterior que leímos dice, nacerá un hijo llamado, ¿sabe cuántos años pasaron? 350 años pasaron de eso. La Biblia dice que iba a venir esa persona, y no solamente eso, ese nombre no se lo puso su mamá, ese nombre se lo puso Dios. Dice, se llamará como Josías. No había nacido ni su mamá, ni su papá, ni su abuelo, ni nadie. ¿Sabe quién dijo eso? Dios. Dios dijo, se llamará Josías. Dios dijo, iba a profanar los sepulcros. ¿Y sabe lo que hizo Josías? Acabó con todo el mundo en la reforma de Josías. Y cuando vio ese monumento, dijo, ¿quién es este? El mismo profeta que había dicho eso de él lo vio y dijo, ese es el varón que dijo eso de mí. Dejen ese sepulcro ahí.
Hermanos, Josías tampoco se imaginaba eso. Porque él preguntó de quién es eso. Cuando él vio eso, dijo, porque es que esto fue de Dios. Esto fue Dios que lo puso. Hermano, yo creo en la predestinación. En amor. No es un asunto arbitrario, hermanos. Es un asunto en amor. Y hay algo interesante aquí con respecto a esto. Usted tiene hijo, tiene hija. Usted como padre de familia le dice, mira, no vas para donde tu amiguito. Hoy no juega con él. A veces usted le dice, mira, no juega con él. A veces usted le dice, mira, no puede jugar por esto, porque hay ciertas situaciones, y usted le explica. Pero no todas las veces que los padres le dicen a un hijo, no va para tal sitio, están obligados a decirle por qué. ¿Sabe por qué? Porque sea que el hijo lo vea como arbitrario o no, está obligado a someterse a su papá, a su mamá. Imagínense a Dios entonces. ¿Por qué yo puedo llamarle a Dios arbitrario si Dios hace la cosa según el puro afecto de su voluntad? Yo no puedo cuestionar eso, hermano. Esa es la realidad. Además, yo me voy más lejos. Si yo digo que Dios es arbitrario en hacer esto, en predestinar a uno sí, a uno no, ¿qué tiene que ver eso con Dios? Si yo digo eso, no tiene que ver nada. ¿Sabe por qué? Porque Él hace su voluntad aquí en la tierra y en los cielos, y no hay quien detenga su mano y que le diga, ¿qué haces? La doctrina de la predestinación nos humilla y nos hace a nosotros entender que nada somos y que no tiene que ver con mérito alguno. No fue que Dios me vio a mí muy bueno para aceptarle, es que nadie viene al Padre si no es por Él. Esa es la realidad. Y ahí lo dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo. Fíjense que está hablando de algo que es Dios que está haciendo. En ningún momento yo mismo hice algo. Ahí dice, versículo, ahí mismo dice, versículo 4, nos escogió. Eso es una decisión de Dios. Aquí dice, para alabanza, para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según que el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo. Pero es Dios que está obrando aquí, hermanos. No es ninguno de nosotros, es el Señor que está obrando. Y ahí fuimos agraciados con su gracia. Eso es acepto, favorecer, llenar de gracia. Y dice allí el otro aspecto, no solamente Dios nos predestinó, sino que precisamente dentro de esa triple bendición, la segunda es la redención, en quien tenemos que redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Y ya hemos hablado bastante sobre la redención. Usted sabe que precisamente redención, como bien se expresa allí, es liberación mediante el pago de rescate. ¿Y cuál fue ese pago? El sacrificio de Cristo. Dice allí, en su sangre o por su sangre tenemos el perdón de pecados. Y esta liberación, este rescate, tiene que ver con el pecado, con la condenación, con la esclavitud para la cual usted y yo estábamos. Él más adelante va a hablar, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En Él tenemos redención, hermanos. Todo es en Él, dice ahí. ¿En quién? Por su, en su, nos hizo. Eso es Dios que lo está haciendo, hermano. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. A través de eso, nosotros simple y llanamente vemos la sabiduría, la inteligencia. Los griegos, los escritores de la época, los judíos, ellos se jactaban de que había sabiduría e inteligencia en sus enseñanzas. Esto sí es sabiduría e inteligencia, hermano. Lo que Dios planificó no falla. Lo que Dios dijo, eso es. La sabiduría en ideal, el plan de redimir la humanidad, y la inteligencia es para hacer todos los arreglos y que se llevara a cabo este plan majestuoso de salvación para cada uno de nosotros. Hizo Dios sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia.
que muchos lo ven como una locura, un Cristo crucificado. Eso es para el mundo, para nosotros es sabiduría de Dios. Para nosotros todo esto es algo que escapa a nuestra mente y solamente lo hace Dios, el que todo lo sabe, el omnisciente. Nos redimió, hermanos. Dios nos redimió. ¿De qué manera estamos viviendo nosotros? ¿Estamos viviendo como si estuviéramos todavía esclavizados en el pecado? Debemos de cuidarnos y revisar realmente esto, porque realmente la palabra de Dios establece que fuimos redimidos y tenemos redención en Cristo Jesús. Y dice ahí más, dándonos a conocer el misterio de ¿qué? De su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Algo que estaba oculto, que fue revelado, y ya nosotros sabemos precisamente que tiene que ver con esta unidad, con este plan que estuvo desde antes de la fundación del mundo y que ahora a través de los apóstoles, entre los cuales se incluye Pablo, se da a conocer este plan tan majestuoso de la unión, cómo Dios reúne todas las cosas simple y llanamente para su gloria y según su propia voluntad. Dios, una vez más, muestra que Él actúa soberanamente en lo que Él hace. Hermanos, Dios dice allí, Pablo, dio a conocer todo eso, y entre las cosas que menciona, dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, como dice Gálatas, cuando vino el cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios ha cumplido su palabra. Dios lo que ideó desde antes de la fundación del mundo, lo ha completado. La obra de Cristo no fue algo que se inventó. Vamos, ¿qué ustedes creen si muere uno por todo? No. Ahí está el Señor reuniendo todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Pablo está hablando de una realidad que ningún filósofo de la época, ningún sabio de la época podía descubrir a menos que tuviera el Espíritu Santo, a menos que Dios le hubiese dado esa gracia para entender un tema tan profundo que todavía puede ser chocante con nosotros en el día de hoy. Y dice allí entonces, en él, asimismo, versículo 11, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Por favor. Vuelve y repite la palabra predestinados. Predestinados. Y habla de que como parte de este paquete, usted tiene herencia. Anteriormente dice que fuimos adoptados como hijos suyos. ¿Quién es el que adopta? ¿El hijo o la persona? El muchacho se adopta a sí mismo. ¿Cuándo usted ha visto a alguien que diga, yo vine aquí, adópteme? De manera que así mismo pasa con la soberanía de Dios. Dios nos adoptó como hijos suyos y nos dio herencia en Cristo Jesús en el cumplimiento de los tiempos. Y vuelve y se repite el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente, hablando de los judíos, esperábamos en Cristo. Pero Pablo va a hablar también de los gentiles. Porque como hay judío y griego ahí, él también le habla a los gentiles. Y dice, en el versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, otro versículo famoso, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La triple bendición de Dios no solamente incluye la predestinación, no solamente incluye la redención, también incluye el sello del Espíritu Santo. Otra vez caemos lo mismo.
Te convertiste, déjame sellarte. Te merece ahora que yo te selle. Por fiel que eres. Por bueno que eres. No, es que hermanos, si no es Dios que hace la obra, nadie merece el sello del Espíritu Santo aquí. Nadie. Y hablando, utiliza nosotros, vosotros. Cuando él dice nosotros, se refiere a los judíos. Cuando dice vosotros, se refiere a los gentiles. Entonces, le dice a ellos también, ustedes también que escucharon la palabra de verdad, el evangelio, y ahí se alude a Hechos 19, 1 al 6, donde los efesios que habían creído recibieron el Espíritu Santo, que no habían ni siquiera oído de eso. Dice, ustedes también que oyeron, que creyeron en esto, fueron también sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Oír, creer y sellado. Eso lo ha hecho el Señor con nosotros. Hermano, no es un asunto de que el Espíritu Santo, como hemos recalcado muchas veces, es algo que viene y se va y qué lindo suena y me siento que estoy lleno ahora y mañana como que estoy vacío y que tengo otra, no se sabe qué. No, hermanos, fuimos sellados. Nunca comience a invocar que el Espíritu Santo venga a mi vida. Olvídese de esa canción y de esa frase. El Espíritu Santo está en usted. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Ah, no, es verdad, yo creo en el sello. Claro, usted lo cree. Pero si usted sube en su casa la radio a un alto volumen y está escuchando una emisora que no cree en esto, aunque usted no lo diga, usted le está diciendo al vecino que el Espíritu Santo que usted cree es el que están diciendo en la emisora. Cambia esa emisora entonces. Y para el colmo lo suben para que todo el mundo oiga que... ¿Ven cómo muchas veces negociamos la doctrina y ni cuenta nos damos? Yo creo que el Espíritu Santo, fuimos sellados, pero entonces estoy escuchando una emisora que no se cree esto, subo el volumen y están hablando mal del Espíritu Santo y los vecinos escuchando. Oh, yo no sabía que la vecina creía en eso, pero usted no se lo dijo a la vecina, es que la vecina está escuchando su radio. Tengamos cuidado con esto. Finalmente, hermanos, dice allí el texto que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Interesante esto, la garantía de nuestra salvación, de nuestra redención, la garantía de lo que hoy en día somos y habremos de tener en Cristo Jesús. Pablo abarca desde antes de la fundación del mundo hasta la redención de la posesión adquirida. Eso lo hace el Señor. Hermanos, Dios nos ha sellado con su Espíritu Santo. Como iglesia debemos de glorificar el nombre del Señor. Como iglesia debemos de entender de que es verdad que hay personas que no se convierten, que usted le predique que están enfermos y que están en su lecho de muerte. ¿Y qué pasó? A Dios no se le escapa nada, hermano. De manera que si usted está aquí, no es para decir cómo, entonces, oye, yo soy predestinado. O déjame predicarle a los predestinados. Fulano me parece como que es predestinado. La Biblia no enseña eso. A toda criatura. De eso se encarga Dios. De eso se encarga Dios. Yo no tengo que estar juzgando a nadie. Porque el que esté firme, mire que no caiga. ¿Cuántas personas no han tenido 20 y 30 años en el Evangelio y se apartan? Pero ¿cuántas personas como el ladrón en la cruz en ese momento se convirtieron? No participaron de Santa Cena, no se bautizaron, no hicieron muchísimas cosas. ¿Y quién fue que los salvó? El Señor. El mismo Dios. ¿Qué fue lo que motivó, para ir concluyendo, a Dios a hacer todo esto que hemos analizado de Efesios? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Adoptados hijos suyos, versículo 12, según el puro afecto de ¿qué? De su voluntad. Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según ¿qué? Su beneplácito. 1:11, tuvimos herencia más adelante, según el designio de su, ¿qué motivó a Dios? Su propia voluntad. Porque nosotros no hacemos nada ahí.
Si usted busca ahí algo que usted haya hecho en ese versículo, me ayuda, hermano. Por ahí todo lo que dice es en Él, por Él, en su voluntad. Es la voluntad de Dios que está ahí, hermanos. No hay voluntad de hombre en ningún momento. Ahí, en Él y así. Y finalmente, hermanos, como dice estas frases, por favor, que son las que más se repiten ahí en el... y que la que dividen precisamente nuestras bendiciones. En el 1.6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia. En el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Para alabanza, versículo 14, de su gloria. Hermanos, yo quiero que usted diga a sí mismo, para alabanza de su gloria. Repita lo más alto. Fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos escogió en Él. Nos fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Para alabanza de su gloria. Por eso, hermanos, dije que la mejor manera de concluir este sermón es sencillamente decir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús.